Hola a todos y todas. Gracias por continuar en este evento. Vamos a dar pie al inicio del conversatorio 2 en este día de los ciclos de conversatorios que se llevan a cabo en el marco del lanzamiento del Observatorio Materno Infantil. Este conversatorio se enfoca en discutir y dialogar sobre los problemas de salud y nutrición en la infancia y resaltar pues estos indicadores que justamente tendríamos que estar evaluando, monitorizando, qué retos, pero también qué posibles soluciones podemos encontrar para resolver los principales problemas que estamos identificando en México. Es para mí un gusto pues estar el día de hoy en este espacio con la doctora Mireya Vilar Comte y con los demás participantes. En este caso, el doctor Rafael Pérez Escamilla, el doctor Alejandro Chávez y el doctor Agustín López. Es un honor para mí y para el OMI estar pues poniendo sobre la mesa y sobre la agenda estos problemas que retome el OMI para poder incidir a través de sus resultados y de toda la difusión que esperamos realizar pues en la agenda de estos problemas de salud. Comenzaré presentando a la doctora Mireya Vilar Comte. Ella moderará esta mesa y este conversatorio. Ella es profesora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Y pues bueno, también es investigadora invitada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale. Es doctora en Políticas en Salud por la Universidad de Nueva York y maestra en Políticas en Desarrollo por la Universidad de York. Su trabajo se centra en las inequidades y los determinantes tempranos de la salud y la traducción de estas investigaciones en intervenciones factibles y basadas en evidencia. Ha desarrollado investigaciones en áreas como lactancia materna, inseguridad alimentaria, mHealth y ambientes de crianza cariñosa, entre otros. Sus investigaciones han sido financiadas por organismos internacionales y nacionales, también llevando a cabo trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales como UNICEF y Banco Mundial. La doctora Vilar Comte ha publicado en las principales revistas internacionales en sus áreas de interés. Es autora de más de 30 manuscritos en revistas científicas y capítulos de libros. También ha contribuido en informes técnicos de organizaciones nacionales e internacionales y forma parte del grupo de editores del International Journal for Equity in Health. Ha recibido premios de diversa índole por su trabajo de investigación. Le apasiona la enseñanza y la tutoría y tiene más de 10 años de experiencia en este tema. Ha sido voluntaria en boards y capítulos nacionales de organización vinculadas a la educación por la paz y la sustentabilidad. Le damos la más cordial bienvenida y bueno, solamente para corregir, ya tiene otra adscripción, pero bueno, es un gusto para nosotros que esté el día de hoy aquí y que modere esta mesa, que seguramente resultará en pues el destacar puntos muy relevantes en torno a estos temas. Le cedo la palabra a doctora Mireya para que pueda abrir el conversatorio y presentar al panel. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, sí, recientemente cambié mi adscripción. Actualmente soy profesora asociada del Departamento de Salud de Montclair State University en Estados Unidos. Pero bueno, mi colaboración tanto con Yale como con la Ibero sigue siendo muy fluida, entonces me siento parte de las tres casas actualmente. Y bueno, quisiera comenzar dando nada más una breve reseña de los temas que vamos a ver hoy. Y bueno, nada más como a forma de sentar sobre la mesa algunas cosas que pueden iniciar el debate. Entonces, sabemos que la alimentación en los primeros 5 años de vida es fundamental. Una alimentación adecuada desde el nacimiento aumenta las probabilidades de mantener un peso saludable, reduce el riesgo de enfermedades, sobre todo de carácter crónico, y fomenta un desarrollo cognitivo adecuado. Y pues por esta razón el plan de aplicación integral sobre nutrición materna del lactante y del niño pequeño de la OMS identifica 6 metas prioritarias
que deberíamos haber alcanzado para el 2025. Voy a tocar algunas de las que considero fundamentales para la mesa del día de hoy. Por ejemplo, una de ellas es reducir 40% el retraso en el crecimiento, es decir, talla para la edad en los niños menores de 5 años, reducir 30% el bajo peso al nacer, frenar el aumento del sobrepeso y la obesidad en este grupo de edad, y aumentar la lactancia materna en los niños menores de 6 meses a un 50% la lactancia materna exclusiva. Por otra parte, también proponen reducir por debajo del 9% la emancipación en niños. Y bueno, pues de acuerdo con la OMS, México puede ser considerado un país mayoritariamente malnutrido, lo cual significa que mientras algunas personas tienen insuficiencia de nutrientes, es decir, desnutrición, otras cuentan con un exceso de uno o más nutrientes en la dieta y esto fomenta problemas de sobrepeso y obesidad. Recientemente la INSANUD pues, nos pudo dejar ver que se estima que 4.4% de los 9.9 millones de niños menores de 5 años tienen bajo peso, el 13.9% presentan baja talla y 1.5% sufren de emaciación. Pero de igual manera, en este mismo grupo de edad, vemos que 8.4% ya de esta población padece sobrepeso y obesidad. Y bueno, pues en este tema, ¿no? México es uno de los países con mayor carga de comorbilidad asociado a la obesidad, lo cual contribuye a discapacidad, a muerte prematura, y pues por esta razón es uno de los retos fundamentales de salud pública en el país, pero ello no debe conducir a minimizar el reto vinculado a la desnutrición al mismo tiempo. Ahora, en relación a la nutrición en etapas tempranas de la vida, la INSANUD también recientemente reveló que alrededor de 28% de los niños menores de 6 meses han recibido lactancia materna exclusiva, lo cual es una mejora sustantiva si lo comparamos con la INSANUD 2012, que era alrededor del 14%. Pero quiero nada más enfatizar que está muy lejos aún de la meta del 50% que supuestamente deberíamos haber cumplido para el 2025. De igual forma, un dato que creo que es importante es que cerca del 43% de los niños menores de 12 meses en el momento de la INSANUD 2018-19 ya habían consumido fórmula infantil y solamente alrededor del 29% habían continuado lactando a los 2 años, que pues a los 2 años es lo que recomienda la OMS. Y paralelamente, menos del 50% de los niños de 6 a 12 meses habían consumido alimentos ricos en hierro, lo cual, bueno, nos habla también de otro tipo de indicadores en la nutrición infantil. Entonces, este panorama sugiere que, pues yo creo que requerimos de la contribución de todos los sectores de la sociedad para mejorar las prácticas en la alimentación infantil. Y en este sentido, creo que el OMI es una contribución relevante, ya que es una plataforma que lo que busca es usar la ciencia de datos, la co-creación multidisciplinar y una visión de diseño centrada en las personas que permita a los usuarios el acceso a indicadores, tendencias, proyecciones, etcétera, pues tanto para generación de conocimiento científico, pero también para ser una herramienta de información nacional, regional y estatal. Y ello puede significar un paso importante en la información para el proceso de toma de decisiones. Entonces, basado en este contexto, quiero presentarles pues al panel de expertos que ya empezó a introducir Mónica, quienes el día de hoy van a participar en el conversatorio Problemas de Salud y Nutrición en la Infancia, monitoreo de indicadores, retos y posibles soluciones. Creo que tenemos la suerte de contar con un panel multiinstitucional, internacional y multisectorial, y pues me gustaría presentar a cada uno de los ponentes. Entonces, brevemente, el doctor Agustín López, él actualmente está adscrito al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor Rafael Pérez Escamilla, quien es profesor en la Universidad de Yale, en la Escuela de Salud Pública, y el doctor Alejandro Chávez, que es el CEO de Dianuc. Entonces, bueno, tenemos un panel de primera, un grupo de expertos renombrados en la materia, y bueno, quisiera un poco enfocarme en la dinámica de la reunión. La dinámica de este conversatorio es que voy a plantear una serie de preguntas que ustedes podrán discutir a través de intervenciones puntuales y pues relativamente cortas para dar espacio a todos. Yo no dirigiré la pregunta a ninguno de ustedes en particular y por ello les pido que una vez que abra la pregunta, ustedes abran su micrófono cuando quieran contribuir a abordar el tema de la discusión y pues cuando yo considere que el tema ha sido suficientemente abordado, pasaré a la pregunta subsecuente.
En caso de que contemos con tiempo suficiente, en la parte final de nuestra discusión incorporaré preguntas que puedan emerger del auditorio, a quien agradezco inmensamente el tiempo de acompañarnos y pues a quienes esperamos poder de alguna manera no solo informar, pero lograr que tomen este tema como un tema central en su agenda, ya sea de investigación, de estudio, de política pública. Entonces, de esta forma voy a comenzar con la primera pregunta, si me permiten. Y la primera pregunta es ver si, de no lograrse las metas de nutrición infantil propuestas por la Organización Mundial de la Salud en relación con la prevalencia de lactancia materna exclusiva, retraso en el crecimiento y obesidad infantil, ¿cuáles consideran que serían las implicaciones para nuestro país? Adelante. Bueno, si quieres comienzo, Mireya, y con una respuesta muy rápida. Simplemente nuestro país no va a poder cumplir con las metas de desarrollo sostenible para el 2030. Realmente, como lo hemos demostrado, científicos en diversas partes del mundo, los beneficios de la lactancia materna se desarrollan con todos y cada uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y los beneficios, a fin de cuentas, son claves para la salud del niño, la salud de la mamá, el bienestar de la familia, el desarrollo nacional en los países y, a fin de cuentas, hasta la salud del planeta, porque la lactancia materna es mucho más amigable al medio ambiente que la industria y los productos que produce la industria de alimentos infantiles, incluyendo las fórmulas infantiles. Así es que está mucho de por medio para el futuro de nuestro país si no logramos conseguir aumentar mucho más del 30% en el que estamos, por ejemplo, con la lactancia materna exclusiva. Muchas gracias, Rafael. Adelante, Agustín, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Yo, bueno, desde luego me gustaría primero que nada agradecerles la invitación, la iniciativa tanto del OMI como por supuesto de estos conversatorios que me parecen centrales para analizar, tomar decisiones, en fin, ¿no? Desde luego, la pregunta, digamos, en sí misma nos pone una alerta, ¿no? Por supuesto, como ha señalado el doctor Pérez Escamilla, bueno, hay una serie de compromisos, y estos compromisos no solo son eso, digamos, una meta discursiva, sino que, pues, desde luego es el resultado de una serie de análisis que a lo largo del tiempo expertos, académicos y líderes pues han llegado justo a consensar, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir como nación, hacia dónde queremos ir en el concierto de las naciones como parte pues de este mundo globalizado. Pues desde luego si aspiramos a un país que alcance pronto un desarrollo sostenido, que alcance mejores niveles de bienestar, que vaya acabando con las inequidades y las desigualdades, pues desde luego, si no vamos cumpliendo estos retos intermedios, estos planteamientos en materia de nutrición, de lactancia materna, de modificación de los patrones de alimentación, pues me parece que no vamos por el camino correcto. Desde luego, entonces, esto pues es indudablemente, insisto, una pregunta que en sí mismo está marcando una alerta de, debemos seguramente enmendar el camino, desde una mirada múltiple, multisectorial y por supuesto articuladora hacia el bien del interés superior de la infancia en este caso. Muchas gracias, Agustín. Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias.
Bueno, primero que nada, una felicitación a la doctora Mónica Ancira y a todo el equipo de la Ibero por este gran logro de hacer realidad esto que hace poco tiempo parecía un sueño, el Observatorio Materno Infantil. Ya por sí mismo este observatorio pues, nos va a dar oportunidad de ser más objetivos para poder tomar mejores decisiones en un problema complejo que tiene ya pues todo un historial derivado de la transición epidemiológica que ha vivido nuestro planeta. Y bueno, ¿qué va a pasar si no podemos lograr los objetivos que ha planteado la Organización Mundial de la Salud? Habría que recordar que la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado que la lactancia materna es una intervención probada, costo efectiva, para combatir la desnutrición a lo largo de la vida, con impacto en la familia y en la sociedad. Ya se mencionaron todos los beneficios que tenemos adoptando buenas prácticas de nutrición y de lactancia materna y de diferentes hábitos a lo largo de la vida. En síntesis, yo simplemente reflexionaría que el impacto es continuar con el gran costo que está teniendo ya en la actualidad. Gran costo, como lo refleja en salud, el crecimiento en la obesidad, en la diabetes, de que 1 de cada 3 niños ya tiene un problema relacionado con enfermedades crónico-degenerativas. Y pues también pongámoslo dentro del contexto de la vulnerabilidad que nos genera estas enfermedades, como los retos que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia de COVID-19, en donde 43.56% de los casos están relacionados con padecimientos relacionados con la hipertensión arterial y de igual manera también con la diabetes. Hay un 24.43 de casos de defunción relacionados con esos padecimientos. O sea, es una vulnerabilidad. En síntesis, pues estamos teniendo una fragilidad como sistema y un gran costo. Entonces, pues creo que está también, como decían los doctores, muy patente en la propia pregunta, ya está la respuesta también. Así es, muchísimas gracias con sus reflexiones, estoy totalmente de acuerdo y bueno, quisiera retomar el hecho de que pues varios de estos indicadores están sufriendo un estrés adicional con la pandemia del COVID-19 y pues esto es algo que tenemos que poner en el foco de política pública y de las intervenciones. Pero quisiera yo ahora también enfatizar en un punto del que, bueno, Rafael y yo ya hemos hablado en ocasiones previas, pero la lactancia subóptima a nivel mundial genera costos de más de 300 billones de dólares anuales. Y de estos costos, pues algunos o fuertemente están vinculados a aspectos de carácter cognitivo, ¿no? De pérdidas de incognición. Entonces, yo bajo este paraguas que acabo de dar, quisiera preguntarles desde su experiencia, ¿qué intervenciones han mostrado ser las más costo efectivas para mejorar las prevalencias de lactancia materna exclusiva? Pues por la importancia que tienen, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Está bien, doctor Chávez, y contesto porque usted tiene su mano levantada, si quiere contestar primero. Bueno, comento brevemente. No apagué la máquina, pero pues básicamente me voy a referir también a una gran oportunidad relacionada en estos momentos con la lactancia materna en el ámbito laboral. Creo que ahí está una gran oportunidad. Si consideramos que 44% de las mujeres de la fuerza laboral está compuesta ya por mujeres y sigue en crecimiento con un gran gusto que las mujeres cada vez ocupan estadios más altos en las organizaciones. Se está viendo también que las empresas cada vez están entendiendo más que este no es un tema puntual de un momento y de un espacio de tiempo dirigido con las mujeres. Se está viendo que las empresas están entendiendo que tiene que ver con sus programas de responsabilidad social, con su reputación,
con el tema de equidad. Entonces, las intervenciones de los programas de lactancia son altamente costo efectivos por los beneficios que ocasionan en la mujer, en los niños, pero también en las organizaciones que son las que generan el crecimiento y es en donde puede haber una posibilidad de multiplicar los beneficios de la lactancia materna para toda esta población de mujeres. Y ya apago ahora mi mano porque no me había dado cuenta. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar a la excelente respuesta del doctor Chávez que también es muy importante entender cómo dar un beneficio de maternidad al gran porcentaje de mujeres en México que trabajan en el sector informal. Y tanto la doctora Vilar Comte y su equipo como el mío han colaborado para estimar cuánto costaría el dar una transferencia de ingresos a mujeres trabajando en el sector informal para que realmente también puedan tener lo que es un derecho humano, ¿no? Que es el tener beneficios de maternidad. Quisiera agregar el tema de la importancia de atender las necesidades tanto de licencia como de acomodaciones que se deben hacer en el lugar de trabajo para que las mujeres puedan ejercer su derecho de amamantar a sus bebés. También el hecho de que, por ejemplo, la iniciativa Hospital Amiga de los Niños y las niñas y los niños es totalmente una estrategia basada en evidencia. Es clarísima las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, que cuando se implementan los 10 pasos en forma apropiada, hay un impacto muy fuerte y muy rápido en mejorar tasas de lactancia materna exclusiva, duración de la lactancia de cualquier tipo. Y también esta misma evidencia nos dice que el paso 10 de esta gran iniciativa de la OMS y UNICEF es importantísimo. Ese es el paso que vincula el apoyo a la lactancia materna en las clínicas y hospitales con el apoyo en las comunidades, que muchas veces se da a través de los centros de atención primaria de salud, en los pueblos, en las zonas rurales o en las colonias, en las zonas urbanas. Y hemos aprendido claramente que es la combinación de iniciativas basadas en los servicios de maternidad combinadas con los apoyos en las comunidades, lo que causa la gran sinergia que es necesaria para que se mantengan a largo plazo estos impactos tan positivos de la iniciativa del Hospital Amigo de las Niñas y los Niños. En México, desgraciadamente, se cayó muchísimo la iniciativa. Yo estaba haciendo investigación en esto desde los 80s, cuando todavía ni se llamaba la iniciativa Hospital Amigo de los Niños. Mi trabajo doctoral lo hice en Hermosillo, haciendo un estudio sobre alojamiento conjunto y el apoyo de enfermeras capacitadas en lactancia materna. Y me tocó vivir en México la manera, el entusiasmo, la energía que hubo en 1992 cuando se lanza la iniciativa, y rápidamente a nivel nacional en los 10 o 11 sistemas de salud públicos que había, se decide hacer alojamiento conjunto, se decide ya no estar separando a las mujeres y los bebés, se decide sacar las fórmulas de los hospitales. Y eso pues realmente fue un gran arranque, pero desgraciadamente nunca hubo el empoderamiento del gobierno para que se pudiera realmente sostener con fondos públicos esta iniciativa. Como resultado, la cobertura actual es bajísima de la iniciativa en México. Es dificilísimo encontrar estadísticas, y yo quisiera también felicitar al Observatorio de Salud Materno-Infantil de la Ibero, y creo que este es un área donde hay mucha necesidad de monitorear, hay mucha necesidad de observar y mucha necesidad de dar retroalimentación
y de utilizar estrategias de ciencia de implementación para realmente conseguir que un porcentaje mucho más alto de los bebés nacidos en México se beneficien de esta evidencia. Así es que voy a parar por ahí con el sector salud. Muchísimas gracias, Agustín. Adelante. Sí, bueno, desde luego yo no tengo tanta experiencia como la del doctor Pérez Escamilla, indudablemente una autoridad en el tema. Me permito contar, yo he trabajado en áreas de promoción de la salud, de fomento a la salud, en la Secretaría de Salud durante muchos años, distintas áreas y temas, y observo que digamos, estas iniciativas son compartidas por el personal de salud, por la gente que opera servicios, que está en los ámbitos de la atención primaria, en los ámbitos, desde luego, de los servicios de atención a la salud materna, a la salud sexual y reproductiva. No tengo duda que hay por parte del personal de los equipos de salud un compromiso, una comprensión de la importancia de esto. Por un lado, también, desde luego, hay muchos documentos digamos, que nos dan o que nos generan obligaciones a las instituciones de salud. Por ejemplo, los acuerdos en esta materia del Consejo de Salubridad General, múltiples artículos de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, que pues de alguna suerte están obligándonos al personal institucional a tomar medidas. Y desde luego muchas experiencias en términos de propuestas de política pública, como es el caso de Hospital Amigo de niñas, niños. Entonces, bueno, ha habido también campañas informativas. Hoy mismo el programa de acción que tiene el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva tiene una línea de acción muy clara sobre el tema. Entonces, a mí me parece pertinente preguntarnos, ¿tenemos un andamiaje jurídico, técnico, compromiso de las personas, larga experiencia, por supuesto, mucha evidencia que ha generado pues la academia, tanto universidades de ámbito público, por supuesto la propia Ibero tiene una larga tradición en investigación sobre este tema, el Instituto Nacional de Salud Pública, hay un monitoreo al cumplimiento del código, hay por ahí una publicación pues, relativamente reciente entre el Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF, la Ibero, sobre esto. Entonces, si contamos con tal cantidad de insumos, digamos, a favor, ¿por qué no hemos logrado sostener un esfuerzo? ¿Por qué no hemos logrado modificar patrones? Creo que eso hace falta que nos lo estemos preguntando constantemente, al menos como servidor público. Creo que contando con evidencia de que esto, por supuesto, es una medida de impacto y con tanta evidencia de que este tipo de intervenciones sirven y que además tenemos experiencias mexicanas, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Que no logramos sostenerlo en el tiempo. También creo que en ese contexto, en el actual contexto, digamos, estos esfuerzos de comunicación, de información, también son diferentes o tendrían que ser diferentes cuando, por ejemplo, en las redes sociales, tanta información, no sé si siempre es la correcta. Los esfuerzos de capacitación al personal de salud. Por ahí en el librero hay algo que alguien me donó, un material ya de hace muchos años sobre capacitación. Antes capacitábamos en papel. Ahora hay plataformas, el Seguro Social tiene una plataforma
justamente en colaboración con UNICEF y con Ibero sobre lactancia materna, una plataforma de la Secretaría de Salud. Está siempre disponible la actualización, la información, la promoción, el convencimiento y algo no hace las conexiones para que podamos sostenerlo. En ese sentido, y cierro, pues que justo esfuerzos como el observatorio, creo que hacia allá están encaminados, ¿no? Hay elementos, hay mucha evidencia y no tenemos datos suficientes de éxito. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos y que otros actores y sectores deberían, por supuesto, encadenarse en un esfuerzo compartido y muy claramente comprometido hacia esos retos, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Yo nada más quisiera enfatizar en este sentido que hay una iniciativa que podríamos decir casi hermana del OMI, que es BBF México en el área de lactancia materna. BBF México trabaja desde 2016, es multisectorial y está encaminado precisamente a dar recomendaciones puntuales a los tomadores de decisiones sobre qué hacer, cuáles son las áreas pendientes en política pública y a dar herramientas. Prontamente vamos a lanzar BBF 2020. Estaremos invitándolos sin lugar a duda para pues las acciones que vamos a recomendar y pues a todo el público en general les invito a seguir BBF en Twitter, que es BBF MEX. Y bueno, retomando un par de cosas también que creo que son importantes, pues lactancia en el lugar de trabajo creo que es un tema de justicia social, ¿no? Porque si no tenemos las políticas adecuadas, entonces se vuelve un vector de inequidad de todos los beneficios de la lactancia materna al niño y a la madre, solo por la condición de estatus laboral, ¿no? Y bueno, esto creo que se magnifica en el sector informal y creo que ahí hay acciones súper claras, ¿no? En las que podríamos trabajar. Uno es extender la licencia de maternidad para mujeres en el sector formal, porque estamos por abajo de lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, por supuesto, como mencionaba el doctor Pérez Escamilla, pues sí, lanzar una iniciativa para un programa que cubra a las mujeres en el sector informal. Y bueno, pues del Hospital Amigo del Niño y de las Niñas recientemente salió un estudio en Australia que denota que por cada dólar invertido en la acreditación de un hospital se regresan 55 en beneficios a la sociedad. Entonces, claramente tenemos que estar revisando y bien críticamente qué estamos haciendo en nuestros hospitales y pues cuáles son nuestras tareas pendientes. Pero cierro el tema de lactancia materna. Digo, creo que podríamos seguir hablando este tema que es del cual varios de nosotros somos muy apasionados. Y lanzo la siguiente pregunta que pues obviamente tiene una vinculación con lactancia materna, que es pues en torno a cuáles han sido las barreras para la disminución de la desnutrición crónica en el país, donde vemos que también tenemos por allí una tarea pendiente. Entonces, no. Sí, a mí me gustaría, no sé si me escuchan. Sí. Ah, ok, perfecto. Perdí el audio también. Yo me voy a referir aquí al extraordinario artículo del doctor Pérez Escamilla, que a mí me ha ayudado a ver sistémicamente, no solamente en el tema de la lactancia, sino en general en el sistema de salud, y que es el del modelo del engranaje. Yo creo que en este modelo se describe con claridad que muchas veces los sistemas en este caso, de salud o los sistemas de lactancia, pues no funcionan por falta de algunas de las partes, de las piezas que componen todo el ciclo. Y en particular en nuestro país ha habido pues avances importantes en todo lo que es la evidencia científica. Ha habido también avances en algunas políticas públicas, pero sin lugar a dudas faltan algunos engranes para que esto pueda estar trabajando de una manera continua. En particular, yo creo que la abogacía es un detonador importantísimo de todo el proceso. También la asignación de recursos para
para la continuidad de los programas. Son temas que afectan de una manera sistémica a los resultados de todo el proceso. Y esto, si lo aplicamos en los programas de prevención, de promoción, o si nos enfocamos directamente a la lactancia materna, pues ahí evidentemente sí vemos algunos engranes perdidos, incluso yo diría más que los que se identificaron en su momento en el estudio comparativo contra el modelo de engranaje de Brasil, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, hay una tarea pendiente y creo que hay un área de oportunidad. En particular, pues no dejaré de insistir porque veo que en el caso de la lactancia materna en el trabajo, hay una voluntad de las empresas a hacer más. Han estado ellas, algunas organizaciones laborales, vinculando su participación en temas de lactancia materna, por ejemplo, a reducción del estrés laboral, que es una norma que no tiene que ver con la lactancia, pero que está totalmente relacionada y que les ha dado evidencia a muchas empresas para poder mostrar que al cumplir con este programa de lactancia, realmente están reduciendo el estrés laboral de la población femenina, cosa que no era fácil de demostrar con otras acciones. También en sistemas de equidad que cada vez son más explícitos, pues también qué mejor equidad que tener un programa de lactancia, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un cambio de paradigma que podríamos revisar con mucho mayor eficiencia, y es el de dar reconocimiento a las organizaciones que están haciendo más allá de simplemente la ley, más allá de lo que se exige, que es tener un cuarto de lactancia y tener las pausas laborales para la extracción de leche. Esas organizaciones que están haciendo más allá de eso, creo que tenemos que reconocerlas, tenemos que estimular que sigan haciendo más de eso, porque hoy en día es un gran detonador que puede movilizar algunas de esas piezas que están faltando en ese engranaje. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Rafael. Adelante. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Chávez, que a fin de cuentas el problema, la causa fundamental del flagelo de la desnutrición crónica es la pobreza, es la injusticia social. Y hablando de Brasil, Brasil fue el primer país en el mundo que demostró que impulsando el crecimiento económico con políticas sociales justas y con su sostenibilidad es la manera de eliminar el flagelo o reducir sustantivamente el flagelo de la desnutrición crónica. Cuando Brasil tuvo gobiernos que realmente estaban interesados en el tema de injusticia social, en el tema de inequidad, y estoy hablando específicamente de los dos periodos del presidente Lula, que comenzó el primero en 2003. Durante su mandato, la desnutrición crónica en Brasil bajó a menos del 7%. Y ustedes comparan eso, por ejemplo, con un país como Guatemala, donde estaba en el 70-80%. Se dan cuenta de la gran reducción que hubo. Pero lo más impactante de lo que hizo Brasil, y esto está publicado en la serie Lancet de nutrición materno-infantil que fue publicada en el 2013, lo que es impresionante es que se eliminaron totalmente los diferenciales entre los niños más ricos y los niños más pobres del país. No entendemos cuál fue el mecanismo exacto, si comieron mejor, si se enfermaron menos, no sabemos exactamente cuáles fueron los mecanismos, pero fue un experimento natural que demostró cabalmente que el atender el problema de inequidad a través de invertir
las riquezas del crecimiento económico de una manera mucho más equitativa es la solución. Brasil, por ejemplo, prácticamente duplicó el salario mínimo durante ese periodo. Había una tasa de desempleo bajísima. Se lanzó toda la política de Fome Cero, que incluyó el programa Bolsa Familia, equivalente al programa que hasta el final se llamaba Progresa en México. Entonces, esa es la causa principal. Ahora, sí queremos hablar un poquito más de políticas de alimentación y de temas de alimentación y nutrición que puede vigilar, que puede monitorear el Observatorio Materno-Infantil de la Ibero. Es importantísimo el colocar toda la alimentación durante los primeros 1000 días de vida como parte del sistema de alimentos de los países, porque por alguna razón los dejamos fuera, la gestación y los primeros 2 años de vida, como si la lactancia no fuera parte importantísima de la seguridad alimentaria de los sistemas de alimentación. Lo que estamos aprendiendo en todo el mundo es que unas cuantas empresas transnacionales controlan los sistemas de salud mundial, a nivel mundial, que están atascadísimos de alimentos chatarras, de alimentos ultraprocesados, de hamburguesas, de hot dogs, de pizzas, de macaroni and cheese, de todos los alimentos que no son saludables y están siendo ofrecidos a los niños durante la etapa más formativa de la vida en cuanto a su desarrollo físico, a su desarrollo psicoemocional, a su desarrollo cognitivo, en la etapa de la vida donde desarrollan sus preferencias por los alimentos. Y esto incluye el tema de las bebidas azucaradas, un problema gravísimo en México. Y ahí ya estamos hablando de la necesidad de regular a la industria de alimentos, a el mercadeo que hacen, de una manera que a mi juicio es muy poco ética en muchas ocasiones de sus productos, de la forma en que han penetrado a través del cabildeo y los grandes recursos que tienen a todos los sectores prácticamente del gobierno de México. Y me da mucha pena decirlo, pero es la realidad, ¿no? Y no solo es en México, esto es un problema que está sucediendo en todo el mundo. Hay que empoderar a la sociedad civil, hay que incluir a la sociedad civil. Gracias a la sociedad civil en México se consiguió pasar la ley de impuestos a las bebidas azucaradas. Gracias a la sociedad civil en México se logró pasar la ley del etiquetado de advertencia frontal a los alimentos. Por supuesto que con aliados en el gobierno, con aliados en las cámaras de diputados y senadores, con aliados académicos, pero a fin de cuentas, realmente este es un problema que no solo es importante para la desnutrición crónica, pero también es importantísimo para prevenir el sobrepeso y la obesidad de los niños en México. La causa es una causa muy importante que es común a los dos extremos del problema de la mala nutrición en el país. Y podría seguir, Mireya, pero ahí le paro. Yo sé, grandes apasionados en los temas. Adelante, Agustín, por favor. Sí, digo, la verdad es que escuchar al doctor Pérez Escamilla, pues es constantemente tener a alguien con tal trayectoria y pues quisiera de lo que él ha dicho, la verdad es que apuntar algo, ¿no? El tema de nuevo de la evaluación y de la evidencia, ¿no? Comentaba en su reciente intervención el tema de las desigualdades, de las inequidades, de la extrema pobreza y de los, y pensé de inmediato en Coneval, ¿no? En los resultados más recientes del análisis de los programas sociales y cómo, digamos, de alguna suerte pareciera ser que estos, digamos, esfuerzos de focalización
a las personas, a las poblaciones, a las familias de menos recursos, no lo estamos haciendo bien, ¿no? No estamos llegando a donde tenemos o donde queremos y necesitamos llegar. Entonces, diría únicamente necesitamos leer mejor toda la evidencia que hay disponible. Desde luego, los estudios de Coneval, pero pienso también, por ejemplo, esto que están haciendo diversas universidades con la red de estudios de desigualdad que está encabezando Ibero, el Colegio de México, desde luego el esfuerzo que hacen en Equide, que están, digamos, focalizando, están haciendo el foco en dónde deberíamos estar interviniendo y probablemente, seguramente, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Si queremos modificar patrones de desnutrición crónica, pues ahí están los resultados de Ensanud, ahí están los resultados de Coneval, ahí está la red de desigualdades, ahí está lo que está haciendo Equide. Y en ese sentido, pues los esfuerzos de política pública, no solo de la Secretaría de Salud, sino en general de todas aquellas que formamos parte, digamos, del concepto de bienestar, pues deberíamos justo tratar de hacer eso, ¿no? Si se ha demostrado o está demostrado lo que los resultados en Brasil, vamos, hay muchas semejanzas en términos de la forma en que está organizado nuestro país, el tipo de población, pues creo que son evidencias, son experiencias claras que tenemos pues que tomar y bueno, espero en otra ronda mencionar por supuesto sobre el tema 1000 días, pero insisto mucho, nos hace notar el doctor Pérez Escamilla la importancia de la evaluación y la evidencia para la toma de decisiones. Sin lugar a duda, y estoy totalmente de acuerdo. Y nada más recapitulando, creo que hay tres cosas que retomo de esta ronda de intervenciones. La primera es el gran rol de la sociedad civil. Es creo que en México una cosa que se tiene que documentar y pues resaltar constantemente. El segundo tema es el de la regulación a la industria y cómo limita las políticas públicas y el gran problema de conflicto de interés que hay en este tema. Y el tercero son las intervenciones pro equidad. Y bueno, pues creo que si retomamos el caso de Brasil, a mí hay dos cosas que me gustaría retomar, que fue la presencia tan importante que tuvo el sector salud y el tema de bienestar, nutrición en esto, pero con recursos, ¿no? Entonces creo que recursos dirigidos y gran cantidad de recursos, ¿no? Si hoy veo los presupuestos del país, pues no sé si estamos encaminados hacia la mejor utilización de los recursos escasos. Y bueno, creo que pues la academia pues ha tratado también de informar, ¿no? Por ejemplo, en conjunto con la Universidad de Yale y organizaciones de la sociedad civil como el Pacto por la Primera Infancia, desde muy temprano en la pandemia de COVID, avisamos que se tenía que invertir en las familias con niños menores de 5 años y que tenían vulnerabilidad, porque si no podía tener unas consecuencias gravísimas en torno al perfil de salud y nutrición. Y bueno, pues desafortunadamente, por más esfuerzos que hacemos a veces, no se nos escucha, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí hay un canal de diálogo que es importantísimo mejorar y que pues una iniciativa como el OMI puede ser un vehículo muy importante. Entonces, quisiera profundizar un poquito más en el tema del sobrepeso y la obesidad, porque creo que es un tema muy importante cuando vemos que hay 8.4% de los niños menores de 5 años ya con estas prevalencias. Creo que necesitamos hablar un poquito más a fondo en torno al tema de sobrepeso y obesidad. Y por mi parte, yo lo que les quisiera preguntar es cuáles son 3 acciones prioritarias que ustedes ven que deberían estarse implementando para mejorar el problema de sobrepeso y obesidad infantil. Mireya, como me voy a tener que mover a otra reunión en 3 minutitos, en primer lugar agradecer muchísimo a la invitación de Mónica. Te felicito mucho por el Observatorio Materno Infantil de la Ibero. Como siempre, Mireya has manejado magistralmente este panel y qué honor, Agustín y Alejandro, estar lado a lado con ustedes hablando de estos temas tan importantes.
Yo, por mi parte, pienso que en cuanto a la prevención de la obesidad infantil, hay que enfocarnos muchísimo en la buena nutrición, la buena alimentación, la seguridad alimentaria, el acceso permanente de buena calidad a servicios de salud y el vivir en medios, ambientes donde haya mucho menos estrés. Y es especialmente importante que esto suceda desde los primeros 1000 días de vida. Es muy importante comprender que es durante la gestación, durante los 2 primeros años de vida, que los tipos de alimentos, si hay actividad física o no, si hay estrés o no, interactúa con los genes del ser humano para predeterminar si va a haber un riesgo alto o no de obesidad y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como las cardiovasculares, como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer más adelante en la vida. Es lo que la Organización Mundial de la Salud ahora se refiere como la prevención primordial, ya ni siquiera primaria, la prevención primordial del problema de la obesidad. Y para que esto suceda, se tiene que cambiar la política de precios de alimentos, se tiene que asegurarse que las familias tengan un salario universal mínimo que sea suficiente para poder tener viviendas dignas, para poder tener ropa digna, zapatos dignos para realmente que puedan tener una buena calidad de vida, una vida mucho más estable. Si esto no sucede, es muy, muy difícil que las familias puedan contra este flagelo. Se ha hablado mucho en el pasado, ¿no? Antes de que se manejara más el modelo socioecológico en nutrición, que era la responsabilidad de los padres, que no quieren a sus hijos, que son tontos, nada de eso. O sea, todos queremos a nuestros hijos con el mismo y la misma intensidad, todos deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero a fin de cuentas, si no tenemos entornos y el acceso a la seguridad alimentaria, a la seguridad de salud, simplemente por la clase social en que nacimos, pues esto no va a funcionar. Es muy claro cuando funcionó en Brasil, cómo funcionó, y es muy claro también en Brasil que cuando cambiaron los gobiernos y las políticas y se regresó al neoliberalismo económico y cómo se volvió a aumentar la inequidad, cómo se perdieron 20 años ya de lo que se había ganado en temas de seguridad alimentaria y disminución de la mala nutrición a diestra y siniestra. Y bueno, con ese pensamiento los voy a tener que dejar, me da mucha pena, pero muchos saludos, muchas felicidades y seguiremos en contacto con el observatorio. Muchas gracias. Gran agradecimiento, Rafa. Adelante, Agustín, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría poner, digamos, relatar una cosa que leí hace unos días en las redes sociales del doctor Juan Rivera, el titular del INSP. Él compartió una imagen y una breve reflexión, una imagen de una compañía que hace chocolates, que bueno, yo creo que todos hemos tomado ese chocolate con la cara de Sara García. Para la mayoría que son muy jovencitos acá en el foro, pues tal vez no se acuerden de Sara García, la abuelita de los 3 García, y bueno, pues portada de esa marca de chocolates. Entonces, relata el doctor Juan Rivera que pues la marca hizo pues cualquier cantidad de gestiones para solicitar que se les permitiera mantener esa imagen por la tradición que tenía en su marca y demás, ¿no? No obstante, que se le autorizó, al final de cuentas, pues una vez que tiene
digamos, recuperada su imagen tradicional de esta suerte de bondad de este producto, pues ya con esta propiedad de la imagen, de la autorización, ha cambiado o, digamos, su publicidad ha sido todavía más agresiva, ha hecho nuevos productos, ha hecho promociones 2x1. Entonces, el doctor reflexiona en justamente, y creo que es un tema, ¿no? Uno de las varias medidas, sobre la importancia de, digamos, de la regulación sanitaria, ¿no? De las obligaciones que tiene el Estado mexicano en materia de regulación de la publicidad, de regulación sanitaria de la publicidad, de hacer cumplir las normativas en esta materia. Entiendo y me queda muy claro que es una suerte de batalla. No me gustan mucho las alegorías de guerra, pero en este caso sí parece ser que hay constantemente una pugna entre las empresas, que bueno, pues desde luego hacen lo que bajo la lógica del libre mercado es, bueno, cómo publicito y vendo a lo que me dedico. ¿Y qué papel tenemos las autoridades y particularmente qué papel tienen los reguladores? ¿Qué tanto pues se está haciendo cumplir efectivamente la normativa que impida publicidades pues engañosas, que está enganchando a niñas, niños desde pequeñas edades en el consumo de productos que hacen pensar a madres, padres, cuidadores principales que ciertas bebidas son beneficiosas porque, bueno, aparentemente o por lo menos en la publicidad son de origen natural, pero pues tienen una carga de azúcares muy, muy importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer? Creo que ese es un tema y bueno, me parece que es una reflexión que está en la mesa, que COFEPRIS tiene constantemente, que la Secretaría de Economía está poniendo siempre sobre la mesa y hay, por supuesto, como bien decían hace un rato, una participación de sociedad civil que está observando también cumplimiento o no, tanto de la autoridad como de las propias empresas, ¿no? Creo que es uno de los temas, pensando en las tres acciones, bueno, esa me parece que la pongo ahí en la mesa, la necesidad de mantener vigilancia y regulación. Muchas gracias, Agustín. Totalmente de acuerdo y bueno, quiero comentar un poquito en torno a eso, pero primero damos la palabra a Alejandro, por favor. Sí, claro que sí. En la reunión de la Organización Mundial de la Salud de Ottawa en 1986, sobre el tema de promoción de la salud, ellos hacían la reflexión en ese momento que el tema de salud y de transición epidemiológica en el mundo es tan grave y tan complejo que las autoridades de salud no pueden, y los gobiernos no pueden trabajar solos. Entonces hacían una convocatoria muy abierta a la población civil para que se organizara y que pudieran prepararse y incorporarse también a todos los temas que son importantes en la educación, nutrición y orientación alimentaria. En particular, yo voy a dar un pequeño giro al enfoque. Creo que lo veo de una manera más sencilla. Para la sociedad civil tenemos una herramienta que ya está a nuestro alcance, que se llama la norma 043 de orientación alimentaria. Esta norma, que fue formulada de manera conjunta entre el sector público, privado y social, detalla con claridad cuáles son los términos y los conceptos que son importantes conocer para una buena nutrición y para unos buenos hábitos. Y desde la experiencia de una asociación civil pequeña, modesta aquí en México, que es Vianui AC, hemos visto en repetidas ocasiones que la población no entiende a veces ni la diferencia entre un cereal y una leguminosa. En poblaciones no saben cuál es la biodiversidad de los productos que tienen, ni siquiera en temporada, ¿no? Hemos hecho concursos para adivinar el nombre
vegetales tan raros como una mandarina, a diferencia de una naranja y una toronja, y los niños no saben eso. O sea, es tan básica la ignorancia que tenemos a nivel población que a veces nos vamos un poco más a conceptos que puedan tener un torrente mundial, una tendencia mundial para la educación, pero hay muchos gaps que como organizaciones de la sociedad civil tenemos que cubrir. Y eso, pues yo creo que la educación en nutrición, la orientación alimentaria y el trabajo de la sociedad civil puede hacer la diferencia también. En trabajos muy sencillos, en colonias, en el campo, en escuelas, en iglesias, en lugares públicos, deberíamos estar hablando más de esa gran biodiversidad que tenemos como país. Y eso también va a estimular la demanda y eso va a estimular también que enriquezcamos nuestros hábitos. Esa parte básica creo que está muy descuidada en nuestro país y como asociación civil, como de ANUY, pues estamos comprometidos con entender formas en que la nutrición, en que los hábitos, en que la adopción de estilos de vida saludable sean más accesibles para la población, que sean más tangibles. Yo creo que por ahí hay un área de oportunidad importante. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, resumo, creo que ya tenemos 4 intervenciones posibles. La primera es una gran política como la que describía el doctor Pérez Escamilla, que incorpore seguridad alimentaria, contextos con menor estrés para los niños, buen acceso a servicios de salud y entornos de alimentación. Que esto incorpora políticas macro como un mejor salario, como precios de los alimentos que sean accesibles. Entonces, bueno, esta es una gran línea de acción que aparte es intersectorial, ¿no? No podemos ponerlo en el silo del sector salud nada más. La segunda que retomo también es toda la parte de obligación regulatoria por parte del Estado, y creo que hay 3 grandes áreas que ahora tenemos sobre la mesa. Una, pues el etiquetado frontal. La segunda es la parte de impuestos, que bueno, no es necesariamente regulación, está más vinculado a un instrumento de tipo de mercado, pero creo que lo podemos poner dentro de la misma bolsa por ahora. Y que, por ejemplo, ahí hay una tarea pendiente de actualizar el valor del impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Y el tercero sería toda la parte de publicidad en horarios infantiles, que también por ahí tiene algunos agujerines que es muy importante tapar, ¿no? Y bueno, en relación a esta regulación, yo pondría el tema de las fórmulas infantiles, que no tiene regulación alguna, más que el código, pero sabemos que se incumple constantemente. Y hay un tipo de fórmulas en particular que creo que queda súper pendiente, que es el de estas fórmulas de crecimiento que son a partir del año, que no hay ninguna organización pediátrica que las recomiende y que no tienen ningún valor nutricio, ¿no? Porque pues al año el bebé debe de comer, bueno, el niño debe comer pues de todo, ¿no? Y bueno, pues tienen tanto azúcar como un refresco, ¿no? Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta eso cuando hablamos de regulación desde una perspectiva infantil. El tercero sería todo este gran trabajo conjunto con la sociedad civil, ¿no? Creo que tenemos que enfocarlo desde una perspectiva de corresponsabilidad. Me gustaba mucho lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Pues es una parte de corresponsabilidad, y dentro de esta corresponsabilidad, pues también creo que se resalta el valor del OMI, ¿no? Y se resalta el valor de buscar indicadores, por ejemplo, en el OMI, del tipo de educación, ¿no? Cómo estamos en el ámbito educativo. Y bueno, creo que resalto una cuarta, que es como incentivo a la demanda por una alimentación saludable y local, ¿no? Que creo que, bueno, por ahí veo de repente esfuerzos del Instituto Nacional de Salud Pública y que interesantes, y que creo que están vinculados también al último comentario del doctor Chávez. Entonces, con esto creo que pasaríamos a la siguiente pregunta, porque pues sí se nos da esto de platicar y ya nos estamos quedando sin tiempo, y que es creo que de mucha importancia para Mónica, que gira en torno a los indicadores de salud y nutrición de nutrición materno-infantil, que son importantes para monitorear dentro de un sistema poblacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son indicadores que creemos que son relevantes? Adelante, le cedo la palabra.
si me permiten, creo que, digamos, en una mirada macro, el indicador de gasto, justo hace algunas de las intervenciones del doctor Rafael, de la doctora Mireya, se hacía notar pues la necesidad de hacer inversiones más fuertes y mejor dirigidas, ¿no? En el panel previo, UNICEF hacía mención también a esto, ¿no? La importancia de tener muy claramente definido de los recursos que se están canalizando para este tipo de iniciativas y que además, bueno, se permita su vigilancia y la vigilancia pública, el conocimiento por parte de la sociedad civil, de la academia y de cualquier persona interesada. De repente también hay que decir que no siempre somos claros como funcionarios públicos pues al respecto de informar esto, porque recursos desde luego que se están erogando, ¿no? En programas de salud materna, salud perinatal, salud de la infancia, el recurso, pues, desde luego, de adquisición de insumos que tienen INSABI, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tal vez creo, y desde luego son esfuerzos en los que tendríamos que estar participando todas y todos, cómo leer estos indicadores de gasto, ¿no? Y con ello cuestionar si son suficientes y tendríamos que mirarlos de manera diferente. No se nos olvide también el esfuerzo que hace la propia Cámara de Diputados con sus instancias de vigilancia y evaluación. Pienso que, bueno, desde luego no voy a decir es tarea de ustedes como academia, no quiero decir eso, pero indudablemente sí hay también un esfuerzo analítico de parte de la academia y que ha estado revisando eso. Creo que nos hace falta mejorar la forma en que estamos midiendo esto. Y yo creo que recursos hay, pienso que hace falta mejorar la forma en que se da seguimiento a ello y pues a partir de esas evidencias, como insisto en varias ocasiones, pues tomar decisiones. Creo que por ahí eso es un indicador de política pública, ¿no? No sé si la pregunta tiene otro sentido, pero bueno, mi primera reacción fue hacia una lógica de política pública, ¿no? Excelente, y estoy totalmente de acuerdo que es importante ver este indicador. Considero que sí es sumamente relevante. No sé, doctor Chávez, si quiere agregar alguna otra cosa. Sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias, doctora. Yo creo que hay áreas en las que no terminamos de entender cómo está funcionando en la realidad la implementación de ciertas políticas, de ciertos lineamientos. Y me voy a referir, por ejemplo, al tema de la lactancia materna en el trabajo, en donde con frecuencia recorremos organizaciones que ya tienen sus lactarios, que ya tienen implementadas sus políticas para los paros laborales, y sin embargo no se están utilizando los espacios. Hemos encontrado incluso lactarios que son usados como bodegas, que tienen cajas de documentos. Y ahí es en donde quizá nos está faltando entender un poco qué está pasando ya en la realidad. ¿Por qué no está funcionando en su totalidad? También me refiero al reciente estudio realizado, brillante estudio realizado por la propia Universidad Iberoamericana y UNICEF sobre una consulta a más de 1,000 empresas en cómo están funcionando sus programas de lactancia. 30 de ellas respondieron y se ve que ya están implementando una serie de medidas. Por ejemplo, se ve una abogacía de la dirección muy clara que sí hay un interés de estas 30 empresas en apoyar ciertas medidas, pero ya al paso de la implementación del programa de lactancia,
se empieza a surgir dudas si se están haciendo las políticas efectivas de comunicación, de capacitación, de motivación. Y aquí un indicador que estamos tratando de definir con la doctora Mónica Ancira, especialmente el del retorno social de la inversión. Este indicador nos va a ayudar mucho a ver realmente en dónde están los impactos y va a dar una motivación para que se pueda dar continuidad a estas inversiones. Entonces, por ahí hay un área de oportunidad. Eso es lo que quisiera comentar. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Entonces dejo en la agenda tanto el término del indicador en gasto como de estos indicadores de implementación, tendientes también a hablar del retorno social en términos de las inversiones que estamos haciendo, ¿no? Como el que mencionaba hace un rato de Australia, ¿no? De la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Estamos a 4 minutos, pero le doy la palabra al doctor López antes de que dejemos el foro. Muchas gracias. Sí, algo muy, muy breve, 1000 días, ¿no? Sí. Me parece muy importante comentar que el año pasado hubo un foro coordinado por Naciones Unidas, destacadamente UNICEF, OMS, FAO, y también el Instituto Nacional de Salud Pública, que dio como resultado una publicación. Desde luego esa publicación está disponible en línea a disposición de cualquier interesado, que es el documento de recomendaciones de política pública nacional, estatal y local para la prevención, control y reducción de la mala nutrición en niñas, niños y adolescentes en México. Ese es, digamos, el nombre. Es justamente una serie de propuestas, de recomendaciones, de líneas sugeridas para toma de decisiones en materia de política pública, y además incluye un tramo importante de reflexiones sobre indicadores. No voy ahora mismo a decirlo, sino que quiero comentar esto porque también creo que esta pregunta, yo diría, bueno, también consultemos este tipo de esfuerzos, al menos en el área en la que yo colaboro, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y otras unidades de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Estamos retomando este documento de recomendaciones de Naciones Unidas y NSP para articular esfuerzos de una manera distinta, con énfasis en los primeros 1000 días de vida. Es todo, doctora. Muchas gracias. Y pues sí, creo que es muy importante utilizar sindémicamente los documentos y los indicadores que ya hay. Y bueno, pues creo que muchos estamos sentados en las mismas mesas de discusión. Entonces, pues apoyarnos, ¿no? Y poder colaborar, en este caso, a que el OMI sea una iniciativa exitosa y que contribuya tanto a desarrollo de evidencia desde una perspectiva de investigación, como a una herramienta útil para la perspectiva de toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo cierro. Les agradecemos muchísimo su participación. Espero que la audiencia también haya sacado provecho de esto. Creo que nos hemos referido a un montón de estudios, documentos, cosas que se están haciendo, así mismo como al tenor que tiene el OMI y la importancia que tiene en el aceitar muchos de estos elementos. Mónica, no sé si quieras añadir alguna cosa antes de terminar el foro. Bueno, pues entonces, de no ser el caso, pues les agradezco nuevamente y cerramos para dar paso al siguiente conversatorio. Saludos, hasta luego. Muchas gracias, doctora Mireya, y gracias al doctor Agustín López, al doctor Alejandro Chávez y al doctor Rafael Pérez Escamilla por sus excelentes aportaciones, ideas. Creo que fue un panel muy, muy enriquecedor y sin duda esto, pues bueno, nos deja muchísimas reflexiones y nos permite ubicar diversas áreas de oportunidad para que el OMI pues pueda trascender hacia esta incidencia que estamos buscando y que la generación de conocimiento y de datos y de indicadores pues no se quede solamente en alguno de estos sectores, sino que pueda ser utilizado pues de forma eficiente. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias.
Buena tarde. Gracias. Igualmente.